Me avisa. This meeting is being recorded. Listo, profe. Gracias. Bueno, vamos a continuar con las fases de aplicación de producción más limpia, es decir, cómo vamos a hacer o cómo se trabajan los diferentes pasos para realizar esta aplicación. Hay que recordar que los cambios existentes en producción más limpia se trabajan en 3 puntos importantes. Puede ser cambios en los productos, cambios en el servicio o cambios en los procesos. Cuando estamos hablando de los cambios de los productos, habíamos hablado que podemos hacer lo que es el rediseño del producto, que generalmente es buscar lo que es el ecodiseño, por ejemplo, establecer cambios. En el caso del producto, podemos trabajar en el ciclo de vida del producto para hacer reducción de los impactos ambientales que se puedan estar generando. Durante el servicio se utilizan lo que es diferentes procedimientos de gestión que nos permita, por ejemplo, eliminar o reducir aquellos servicios que nosotros consumamos en mayor cantidad. Cuando hablamos de cambios en los procesos, estamos hablando, por ejemplo, en cambios de tecnología, sustituyendo de esta manera un equipo por otro. Procesos de mejora en específicamente, por ejemplo, cambios que realicemos en el proceso, pero para mejorarlo, por ejemplo, establecer procedimientos operacionales estándar, que son los POE, que eso es estandarizar, mantenimiento, sea preventivo, programado, basado en la confiabilidad, entre otros. Realizamos inventario. Ajá. Y también tenemos lo que vendría siendo el aprovechamiento o utilizar los recursos que tenemos, los residuos que se generan, como parte del aprovechamiento, de manera de reincorporarlo y utilizar lo que vendría siendo lo que es la economía circular, es decir, volverle a dar un Moisés, activa el micrófono. Ajá, la fase de implementación, que era lo que habíamos comentado, particularmente la vamos a dividir nosotros en 6 fases. La primera fase la vamos a llamar compromiso. El compromiso significa, es lo que la gerencia está involucrándose, porque acuérdense que la gerencia es la que va a direccionar este proceso. La segunda fase va a ser el análisis de las diferentes etapas del proceso. En la tercera vamos a generar las oportunidades. El cuarto, seleccionarla haciendo un estudio de factibilidad. El quinto, implementarla. Y el sexto, mantenerla. Vamos a entender qué significa cada una de estas etapas. La primera etapa podemos dividirla en lo siguiente. Lo primero, designar un equipo de trabajo. En este vamos a formar un grupo de personas interesadas y capacitadas en lo que vendría siendo implementar reducción de desechos y residuos, también, y que estén consonas o que se identifiquen dentro de las áreas. Es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar o vamos a aplicar algo que sea en un mantenimiento, tenemos que buscar personas o conformar un equipo de trabajo que conozca parte tanto de mantenimiento como la parte ambiental, o qué podemos hacer para identificar los residuos o desechos que se generan en esa área de mantenimiento. Luego, tenemos que trabajar lo que se denomina listado de operaciones prioritarias. En este sentido, es establecer específicamente qué proceso productivo vamos a estudiar. No es simplemente decir, voy a aplicar producción más limpia en la empresa, sino que tengo que decir es dónde la voy a aplicar, ¿sí? Especificar dónde lo voy a hacer. En este caso tenemos que considerar tanto el almacenamiento, por ejemplo, los servicios de energía, agua, tratamiento y disposición de residuos, etapas que generan los desechos dentro de la misma. También tenemos que evidenciar o estudiarla, lo que es mantenimiento, prácticas de control de procesos, procedimientos, inventarios, entre otros.
Es decir, el listado de prioridad no solamente se rige en decir voy a trabajar aquí, sino es que ese aquí tengo que estudiarlo en forma general. Por eso es que recuérdense que el principio de producción más limpia debe ser holístico. Entonces tengo que ver el mantenimiento, las prácticas de control, el seguimiento, la inspección, el inventario, qué ocurre, es decir, estudiarlo en forma general. Luego, tengo que identificar si la tercera etapa de la primera fase, que es compromiso, es identificar las operaciones generadoras de residuos y pérdidas dentro de la empresa. En este caso, aquí tenemos que seleccionar la herramienta de producción más limpia o seleccionar cuáles vamos a utilizar que nos permitan a nosotros identificar realmente qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema. Podemos ejecutar una auditoría diagnóstica, un ecomapa, podemos utilizar FODAS, podemos utilizar ciclos de vida de producto, podemos utilizar inventario, matriz MET. Eso tenemos que estudiar qué vamos a utilizar o qué necesitamos estudiar. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que evaluar cantidades, oportunidades de minimización de los impactos negativos, criterios de impacto, listas de chequeo. Es decir, aquí tenemos que evaluar todo lo que podamos evaluar, qué factores son impactados, cómo son impactados, qué severidad existe de esos factores impactados. Entonces, la primera fase realmente es 3 puntos importantes. Designamos el equipo, establecemos qué proceso vamos a interactuar e identificamos de ese proceso dónde se genera el residuo y las pérdidas que se den. En la segunda fase, cuando ya tenemos identificado ese espacio, esa área donde vamos a trabajar, debemos establecer la distribución en planta de estos procesos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que establecer un mapa, un diagrama que nos permita evidenciar las interacciones entre los diferentes procesos, la interacción entre las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque aquí podemos conocer qué área suple a una o qué área está relacionada con una, y de esta manera podemos identificar qué podemos hacer, qué vamos a hacer. Y también podemos ver si hay rutas, por ejemplo. Luego que ya tenemos identificado, ya tenemos el diagrama de flujo del proceso completo, vamos a realizar un balance de materia y energía donde vamos a considerar todas las operaciones que nosotros hemos delimitado. Es decir, nosotros vamos a suponer que vamos a estudiar la fabricación de jugos en la línea 2. Entonces, ese va a ser el área donde vamos a ejecutar todo el balance de materia y energía. Tenemos que ver, establecer un sistema a través de la matriz, por ejemplo, MET, donde vamos a establecer, utilizando el balance de materia, por ejemplo, vamos a utilizar el costo de la materia prima, el costo de los desechos, los costos operativos, ¿sí? Cada uno que se está generando durante ese proceso productivo. Ahí es cuando hablamos un poquito de lo que es el flujo de caja, que ahí donde vamos a trabajar, se trabaja un poco para ver el costo realmente de esa corriente, de ese desecho que se está generando. Luego que ya identificamos el proceso, hicimos el balance, establecimos el costo involucrado en el proceso, tenemos que identificar las causas que generan esos procesos. Porque recuérdense que en producción más limpia se trabaja sobre la causa. Entonces, ya identifiqué, yo estudié todo primero porque había un efecto, vi que había algo. Y ahí era mi prioridad. Entonces, ahora tenemos que identificar qué es lo que está haciendo o qué causa es que ese aumento, por ejemplo, de los desechos que se están produciendo o del consumo excesivo, por ejemplo, de energía. Aquí ya viene la tercera fase, que es donde nosotros vamos a generar todas las oportunidades o todo lo que necesitamos de producción más limpia. Vamos a tener 2 puntos importantes. La primera, vamos a generar las opciones y en la segunda vamos a seleccionar la más viable. En la primera se establece una serie de oportunidades, de cómo puedo hacer, qué puedo hacer, se buscan diferentes estrategias que el equipo de trabajo definido en la fase 1 lo va a gestionar.
pero luego se tiene que seleccionar realmente cuál es la más viable, aplicando diferentes tipos de herramientas donde permita, por ejemplo, priorizar la misma. Un ejemplo es el diagrama de Pareto, en el cual, utilizando la regla 80-20, podemos utilizar los pocos vitales con respecto a los muchos triviales. Entonces trabajamos con los pocos vitales, que es aquellos que nos van a permitir disminuir justamente todos esos efectos negativos. De esa manera analizamos las oportunidades y descartamos aquellas que no sean prácticas. En la cuarta, ya seleccionada la solución o la posible solución, realizamos diferentes evaluaciones del mismo. Evaluamos la factibilidad técnica, la financiera, la operativa, la ambiental, entre otros. En la técnica vemos, por ejemplo, determinar si la oportunidad de minimización funcionará. Buscamos, por ejemplo, si hay que hacer cambios tecnológicos, vemos qué tipo de recursos humanos necesitamos para que se ejecute la propuesta, entre otros. La financiera tiene que ver directamente con los costos involucrados. ¿Cuánto voy a ahorrar de materia prima? ¿Cuánto me va a aumentar la rentabilidad? ¿Cuál es la relación del beneficio-costo? Es decir, aumentará, recupero mi inversión, ¿en cuánto periodo lo recupero? Entonces, la parte financiera es la parte económica, la parte de costo, de ver la rentabilidad de la misma. Los aspectos ambientales es cuando nosotros vemos aquí si en lo que estoy haciendo me reduce la toxicidad, la cantidad de emisiones, entre otros, o el consumo. Luego, en base a estas evaluaciones, yo empiezo lo que vendría siendo la puesta en marcha o la aplicación ya de la solución y selecciono cuál es la más viable, de manera de que empiezo con aquella que es más viable para ejecutarla en la quinta fase. En esta, primero programo la misma, coloco los responsables, coloco cuándo se va a ejecutar, en qué periodo, establezco la implemento. Siempre tengo que supervisar la implementación de esta estrategia, tengo que supervisarla y en ese momento yo también voy a monitorear, voy a hacerle seguimiento y determino que existen pros y contras, y estos pros y contras hacen que el sistema cambie. Entonces, nosotros aquí tenemos que hacer lo que es los resultados, monitorear, ver qué vamos a hacer, vamos a evaluarlo. Hay una desviación, ¿qué vamos a hacer para eliminar esa desviación? ¿Qué ajuste tenemos que hacer? Y todo esto se hace, por ejemplo, a través de indicadores, se hace a través de inspecciones que permitan que la implementación de la funcionalidad sea factible. Por último, lo que se mantiene se tiene que controlar, pero también se tiene que, perdón, lo que se implementa se tiene que controlar, pero también se tiene que mantener. Cuando me refiero a mantener, es que yo tengo que continuar el monitoreamiento, ¿sí? Tengo que continuar viendo que se esté aplicando correctamente. No puedo decir, la apliqué, corregí y ya me olvido de ella. Tengo que continuar manteniendo que eso se esté ejecutando. Acuérdense que generalmente esto es un ciclo y como es un ciclo, es un proceso inacabado. Es decir, es un proceso en el cual viene ahora lo otro, identificar los otros procesos que voy a interactuar para seguir mejorando dentro del sistema productivo. Y eso ahí culmina la sexta fase. ¿Alguna pregunta al respecto? Por mi parte, no, profe. Ok. Si quieres dejar de grabar, Joan. Ok. No, profe.